Líder del Frente Renovador, diputado nacional, ex candidato a presidente de la Nación. Sergio, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Te sentiste aludido como un dirigente cuasi opositor que a veces hace de pata auxiliar del oficialismo? No, en primer lugar porque yo no tengo ningún compromiso y obligación con el Frente para la Victoria y con la expresidenta. Nosotros somos otra fuerza política, el Frente Renovador, junto a José Manuel de la Sota, junto a Mario Das Neves, junto a un grupo de diputados que en el último año creció, un bloque que creció, a pesar de que se habla de caída o de pérdida de poder de la oposición, nosotros crecimos. Un sector político que decidió además armar una agenda parlamentaria común con los progresistas, con Margarita, con Vicky, con los socialistas. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. 73 modificaciones a la ley de pago a los holdouts. Tuvimos la posibilidad de hacer enormes cambios que mantuvieron viva en la ley de pago a jubilados la moratoria, las dos moratorias, la de mujeres y la de hombres de la 25994. Tuvimos la posibilidad de aprobar una ley PYME que es autoría e iniciativa de la oposición y que permite que el Estado invierta 25.000 millones de pesos para mejorar la asfixiante situación de las pymes. Tuvimos la posibilidad de imponer la ley de extinción de dominio que permite que los corruptos tengan la pérdida del dominio o de la propiedad, de la nuda propiedad de los bienes y los narcotraficantes. Tuvimos la posibilidad de imponer nuestra ley del arrepentido. De manera tal que a mí me parece que en todo caso lo que hay que entender es cuál es el rol de cada uno. Nuestro rol es el de ejercer la construcción de una alternativa política en la Argentina, marcando errores, pero además mostrando una propuesta y un camino distinto. Porque no alcanza a compararse y tirar piedras o hacer cantitos como pasó en alguna sesión. Acá hay que mostrarle a la sociedad argentina que tenemos la responsabilidad de construir un camino alternativo con un Estado presente. ¿Vos pensás que lo que es el kirchnerismo está parado tirando piedras solamente? Me parece que tantos años en el poder les hizo perder de alguna manera la capacidad y la inteligencia de ver cuál es el rol desde la oposición. Es el control y la propuesta. No alcanza con decir, no me gusta cómo está vestido Marcelo. Ahora, Cristina en el último fragmento que escuchamos, está diciendo que por ese tipo de oposición no ha podido frenar, si querés, el corazón de la política económica. Cuando salió por primera vez la resolución que nosotros denominamos del tarifazo, allá por abril, le mandamos una carta al ministro Aranguren, le advertimos la situación. Yo en ese momento dije, entraron a un quirófano con una motosierra. Y todo el mundo decía, qué exagerado, se le fue la boca, ¿por qué dijo eso? Y la verdad es que hoy estamos viendo que efectivamente entraron a un quirófano con una motosierra. Ahora, ¿cuál es el dato objetivo a tener en cuenta? Que la aplicación de cuadro tarifario que hace este gobierno no es un invento de este gobierno, es heredada del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En todo caso, decirle a los exministros que vengan y nos expliquen qué quisieron hacer cuando nos dejaron como legado de la política energética del gobierno que se fue ese cuadro tarifario. No, nosotros ¿qué planteamos? La necesidad de la audiencia pública, la suspensión de la medida, planteamos la necesidad de la regularización de los entes reguladores, cosa de la que nadie habla. Hoy tenemos entes reguladores cooptados por exfuncionarios de empresas de servicios públicos. Ahora, ¿es algo de hoy? No. ¿Cuánto hace que están intervenidos los entes reguladores? Me parece que lo que tenemos que aprender es a resolverle los problemas a la sociedad y no solamente a describirlos. Yo puedo venir y decirte, mirá, el año va a ser un año que tiene 2 puntos de caída del producto, que tiene pérdida de 400.000 empleos entre formales e informales. Describir un diagnóstico duro, como el que plantean los economistas del Frente Renovador, como el que Labaña de Mendiguren, Arroyo, Guillermo Nielsen nos plantearon el otro día. Me quedaría solo en el diagnóstico. ¿Yo qué les pido siempre a nuestro equipo? Diagnóstico y propuesta, alternativas.
Por eso presentamos, por ejemplo... En el tema tarifas, ¿cuál es la propuesta alternativa más allá de la regularización de los entes de control? No, son varias, porque vos tenés un tema de gradualidad. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La tarifa del servicio es por la distribución. El precio del producto es una cosa totalmente distinta a la tarifa del servicio. O sea, una cosa es lo que vale el gas en Boca de Pozo, y yo ahí te podría decir, che, no solamente miremos cuánto estamos pagando el gas en Boca de Pozo para lo que nos pasa, digamos, como sociedad, para lo que paga un docente, recién lo escuchaba Baradel, diciendo, a un docente se le va la mitad del salario en servicios públicos. No solamente miremos eso, sino también miremos la competitividad de nuestra economía. Hoy no hay pyme que pueda competir con una pyme de cualquier país de la región porque pagamos 3 veces el valor del producto del gas en Boca de Pozo. Tenemos un problema serio de precio de la energía. Ahora, eso requiere, como bien decía el Vasco de Mendiguren recién en el programa del Gato Silvestre, un acuerdo económico y social. La construcción en la política energética, Sergio, de una política de Estado. En concreto, hay una papa caliente sí, que tiene tarifas atrasadas. ¿Cómo se enfrenta a eso políticamente? Con gradualidad. No se puede resolver en un día lo que no se resolvió en 10 años. Porque una tarifa, digamos, tiene en el servicio público que tener una condición adicional que es la de que sea razonable. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es el servicio público? 4 años de aumento de 100%. No, digamos, vos tenés que tener un programa que te define precio del producto, precio de la distribución e inversiones. Por ejemplo, ¿por qué cargas en la tarifa las inversiones si tenés la posibilidad de financiarlo con financiamiento externo? Si vos habilitaste y tenés la posibilidad de que Argentina salga a los mercados, ¿por qué cuando armás el cuadro económico no mirás que la inversión se financie con endeudamiento de largo plazo y lo descargás del valor presente que tiene que pagar cada ciudadano? Eso es central. Por eso hay que mirar sector por sector, pero sobre todas las cosas hay que mirar sector por sector de la Argentina. No es la misma la realidad de las economías regionales que la realidad de las áreas urbanas, porque tenés distintos tipos de consumo. Vos fijate qué aberración. Se definió que la misma tarifa se aplicaba a zonas frías que a zonas térmicamente... Dame una pauta que es gradualidad. El aumento después de la primera reacción fue seguir la lógica de los salarios. Vos no podés negar la evolución de los salarios, mirar la lógica de la inflación, mirar la tasa de inversión. Vos tenés varios ítems que le dan racionalidad. ¿Compartís esta idea de que Macri gobierna para los ricos? Yo creo, por ahí, esto de querer estigmatizar, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa algo mucho más profundo. ¿Qué es? Que es el rol del Estado. Yo creo en una Argentina en la que el Estado distribuye ingresos. Nosotros creemos en una Argentina en la que el Estado promueva la inclusión desde la educación pública, la inclusión desde la generación de empleo, la inclusión desde, digamos, promover la economía y el crecimiento económico desde la pequeña y mediana empresa, que representa a 600.000 de las 610.000 empresas que tiene la Argentina. Y creo que en ese sentido hay una idea de un Estado ausente que a mí me preocupa mucho, porque el Estado es el instrumento que iguala oportunidades, que permite que el hijo de un hogar humilde y el hijo de un hogar pudiente tengan la misma oportunidad futuro. Déjame volver a la política en el sentido más literal. Te propongo, porque Cristina, en el reportaje que recién pasamos algunos fragmentos, le hacen una pregunta respecto a vos y ella responde. Quiero saber si te sorprendió o no. Si podemos pasar ese pedacito. Lo que es importante, más acá ya hablar de siglas o de partidos, sí, es el de construir una mayoría. Construir una nueva mayoría que pueda tener puntos de contacto. ¿Incluye a todos o excluye a alguien? No, yo nunca excluyo a nadie. No, yo incluyo a todos los que tengan puntos de contacto. No es un límite masa para usted. Mire, los únicos límites que hay en política son los límites que marcan las fronteras para entrar o pasar de un país a otro. Y sí, por supuesto, sí, también tengo límites, obviamente, no los genocidas, no los corruptos, sí, obviamente, son límites, sí.
Pero Massa no. no voy a hablar de ningún dirigente. No voy a hablar de ningún dirigente. ¿No me escuchó bien? No te excluyó. No sé de dónde, porque somos parte de cosas distintas. Nosotros en algún momento marcamos nuestras diferencias. Ahora, me llamó la atención Pero porque... te quiero terminar la idea porque me parece importante. Nosotros marcamos las diferencias y desde el poder nos decían, armen un partido político, armen su propio partido. Y nosotros hicimos eso. Construimos nuestra propia fuerza política, fuimos a elecciones, en algún momento marcamos un límite a esa idea de la hegemonía, planteamos ideas innovadoras, sentimos... Ahora, Sergio, vos recién mencionaste, trazaron una agenda común en el Congreso con Margarita Stolbizer, Vicky Donda, Sí, también con socialismo. Miguel Pichetto. Eso Sí, claro. no hay más afinidad, si se quiere, hasta por origen histórico con el peronismo más tradicional, incluso con el bloque justicialista de Diego Bossio, Sin que duda. con la vertiente Margarita Stolbizer, que viene un tronco radical, Vicky Donda... Bueno, el radicalismo y el peronismo son hijos del campo nacional y popular en la Argentina. Pero ¿por En qué, todo caso, ¿por qué en la todo agenda caso- común con ellos? En todo si no- caso, lo que tenemos que decir es, el campo popular en la Argentina tiene que defender lo que son los derechos de inclusión de la Argentina de los últimos 100 años. Digo, vos podés enumerar desde Irigoyen para acá y sobre todo en los gobiernos peronistas una enorme incorporación de derechos. Esos derechos son derechos que no tienen retroceso y no tienen que tener retroceso. Hoy es la asignación universal, en algún momento fue el voto femenino. Está bien, pero Hoy- explícame por qué el primer acuerdo de tu fuerza fue con Margarita Stolbizer, Vicky Donda y compañía, y no con Diego Bossio o, si querés vos lo mencionaste, con Pichetto, con Gioja. Bueno, porque muchas veces a vos te debe pasar que a lo mejor tenés mejor relación con un primo que con tu exmujer, ¿no? Y No eso, tengo la experiencia. Bueno, pero eso, yo tampoco, Ah. pero eso, digamos, de alguna manera tiene, en todo caso, alguna carga de Miguel Ángel cuestiones- sería una exmujer. No, Miguel es un amigo, pero... ¿Te ves confluyendo con quienes están, no sé si alejándose, pero no en muy buenos términos, con lo que era la conducción del Frente para la Victoria? Mira, aquellos peronistas y charlo con muchos peronistas, aquellos peronistas que sienten que tenemos una obligación que es construir la esperanza de millones de argentinos, devolver la idea de la movilidad social ascendente, darnos una construcción alrededor del Estado como instrumento de distribución del ingreso y además construir una democracia con fuerzas políticas republicanas, no con vocación hegemónica. Los peronistas que creen en eso ya están charlando, o ya estamos charlando, para no ponerlo en términos de quién impone su idea. Me parece que lo que tiene que haber es valores claros. Y me parece que el tema corrupción, por ejemplo, es un límite. Es un límite, te diría, para nosotros casi definitorio. ¿Cuál es el sentido de una reunión política con Máximo Kirchner o con el jefe de gabinete y Macri? No estoy cuestionando de ninguna manera, sino queriendo saber cuál es el sentido de ese tipo de reuniones. Mira, la verdad es que si en la Argentina no aprendemos a romper la enfermedad de la bipolaridad, vamos a seguir siendo un país enfermo. Desde azules y colorados en adelante, comimos toda nuestra energía en las peleas intestinas. Porque- Y lo único que hicimos ¿Qué fue se busca? retrasar nuestro desarrollo. Nosotros tenemos la capacidad como fuerza política, por la pluralidad que expresamos. Vos tenés las 3 centrales sindicales expresadas en nuestro bloque. Tenés el movimiento empresario expresado en nuestro bloque, radicales, peronistas, desarrollistas. Porque nosotros hacemos de la pluralidad un culto y del diálogo una nueva forma de hacer política. Y en ese sentido, te diría que enfrentamos una oportunidad histórica, que es enterrar en el pasado a los que construyen en política desde el odio, desde la división. ¿Qué charlaste con Marcos Peña y No. con Macri la semana pasada? No, fue básicamente una charla alrededor de nuestra idea de pasar de los planes sociales a los planes de empleo.
La Argentina no puede seguir cristalizando la pobreza. Nosotros tenemos que darle la oportunidad al que hoy tiene un plan social de capacitarse. El Estado tiene que pagar los derechos de la seguridad social del que tiene un plan. No tiene que ser incompatible con la incorporación al mercado de trabajo y el empleador tiene que pagar la diferencia. El esfuerzo de aquel que tiene un plan volviendo al mercado de trabajo. El esfuerzo del pequeño, mediano, gran empresario pagando la diferencia por el salario de convenio. Y el del Estado poniendo los aportes y las contribuciones de la seguridad social nos va a permitir... ¿Pero eso no sería, Sergio, subsidiar desde el Estado la incorporación de empleo en lugar de... ¿Y vos no creés que el Estado tiene que promover la incorporación del empleo en lugar de condenar a cristalizar en la pobreza a gente que tiene ganas de trabajar, que no quiere depender del plan, que quiere llevar a su casa un ingreso producto de su trabajo? ¿No sería a través de un aumento en los puestos de trabajo disponibles? Pero es que está claro que hoy la Argentina no tiene inversión que genere empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es poner al Estado cuidando el empleo. Ya, digamos, estamos pagando las consecuencias en términos de resultado concreto del veto a la doble indemnización. Entonces, o ponemos al Estado a cuidar el trabajo de la gente, o la gente se va a sentir cada vez más indefensa. Se supo, bueno, trascendió que el aumento en jubilaciones, el segundo de la movilidad jubilatoria, va a ser de entre el 15 y el 17%. Con lo cual van a quedar muy atrasadas. Hay 4 millones de jubilados, Marcelo, que perdieron poder de compra de manera brutal contra la inflación. ¿Por qué? Porque los jubilados tienen su canasta compuesta centralmente por alimentos y medicamentos. El jubilado no compra bonos, no compra dólares. El jubilado consume y paga sus remedios. Cuando vos mirás la inflación de alimentos y medicamentos y la composición en la canasta y lo comparás con las jubilaciones, perdieron casi un 17% de poder de compra los jubilados de la mínima. Nosotros, ¿qué tenemos planteado? Un aumento de emergencia a la par del aumento que corresponde por ley, que estabilice, que le dé al jubilado recuperación del poder de compra para que siga comprando la misma cantidad de yerba que compraba en el mes de enero. Lo estamos planteando en jubilaciones, lo estamos planteando en asignación universal y lo estamos planteando en programas sociales. El gobierno debería, por ahí, entender que haciendo un esfuerzo de 26.500 millones de pesos de acá a fin de año, le va a devolver poder de compra a millones de argentinos, pero sobre todas las cosas, le va a devolver mucho movimiento a nuestra economía. 80% de nuestro Producto Bruto Interno es mercado interno. O sea, es lo que consumimos, lo que comemos, lo que producimos. Ese mercado interno necesita movimiento. Y ese movimiento se produce cuando la gente tiene plata en el bolsillo. Yo creo que hay muchos economistas ortodoxos que miran a la Argentina con la lógica de la economía del ahorro interno y no entienden que el mundo marcha hacia las economías de consumo. Hace poquitos días tuve la suerte de participar de la Convención Demócrata. A veces se le critica al kirchnerismo, el crecimiento solo a partir del consumo, descuidando la inversión. Pero es que vos tenés... ¿No le criticaban eso? Vos, para poder construir consumo con oferta, lo que tenés que hacer es promover en la pyme la capacidad de inversión. Con una tasa de interés del 30%, lo que no le das es instrumento para poder invertir, pero además le generás la tentación. Le generás la tentación de apostar a poner la plata en el banco en lugar de invertir y generar un nuevo puesto de trabajo. Por eso es importante en la sanción de la ley PYME el haber puesto el tema de la desgravación de todo lo que es reinversión de utilidades, porque lo que le estamos diciendo es, si usted reinvierte, el Estado no le cobra impuestos, y mucho más si lo hace en economías regionales, tiene un 15% diferencial. Nosotros necesitamos activar la capacidad de compra de la gente, porque además, ayer estuve en Merlo, y en los barrios se empieza a notar la tristeza de que falta el mango, empieza el trueque. Entonces, es ahora, es ya, es el momento de poner al Estado poniéndole un apoyo adicional al que por ahí con el salario no le alcanza y necesita un refuerzo del Estado para poder llegar a fin de mes. ¿Qué opinás sobre los cambios que está habiendo en la transmisión de fútbol, la AFA, el fútbol para todos? Todavía no hay ningún cambio, ¿no?
Por ahora es todo, un día aparece que va a pasar una cosa, otro día parece que va a pasar otra. ¿Qué crees que debería pasar? Yo tengo una teoría que es que el fútbol debe ser gratuito, debe ser para todos, que quienes venden el producto, que son empresas de internet, de cable y de telefonía celular, porque el tráfico, en definitiva, que genera el fútbol como hecho cultural de la Argentina, hay alguien que de alguna manera se beneficia. Y creo que debemos marchar hacia una reglamentación que permita que la gente siga viendo gratis el fútbol y que tengamos, a partir de ese tráfico que es un negocio que genera, la posibilidad de recaudar el dinero para que el Estado no lo ponga de la tesorería. Esto lo digo además con la libertad de habérselo planteado al presidente y de habérselo planteado a muchos dirigentes del ¿Eso cómo fútbol. se traduciría? Televisión gratis, pero todo lo que sea nuevas tecnologías, No solamente celulares, nuevas pago. tecnologías. Digamos, vos tenés un tema de tráfico también en la televisión que de alguna manera la empresa de cable explota y no paga. Sergio, gracias por venir. No, por favor. Vamos a un breve corte y cuando volvamos con Miguel Ángel Pichetto, le vamos a preguntar, entre otras cosas, si se sintió aludido cuando Cristina habló de los cuasi opositores. Enseguida.